Eugenia. Yo nací en Cortiguera y me crié en Tubilla del Agua, que es este pueblo. Yo me llamo Fidel y nací en este pueblo. Y mi vida pues ha sido aquí, pues eso, la juventud, pues bien. Una vida normalita de chavales, y trabajar en el campo, en la carpintería con mi padre. El pueblo entonces estaban todas las casas ocupadas y después se dedicaban al campo. Tenían ganados, tenían bueyes, tenían caballos, burros, y había ovejas que hacían queso. No sé, en los pueblos se vivía bien. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos de la... Ha salido Melodio, está ahí. Una tarde partí hacia extraña nación, pues no quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Bueno, yo me llamo Segundo Calleja, procedo del Valle del Cerrato, palentino, concretamente de la capital del Cerrato, de Baltanás. Allá en la década de los 50, ya por el año 50, mi padre, al igual que otros muchos, pues se ve obligado a emigrar. Y bueno, y recalamos aquí, en esta casa que hacía pues 65 años o 64 años que yo no la veía. Soy Miguel Mata, soy nacido en un pueblecito de la provincia de Valladolid, en el Valle Esgueva, se llama Musquillo, y estuve allí viviendo hasta los 13 años. En los años 50, que son los que viví allí, pues era una época de posguerra, en la que existía como en todos los pueblos e incluso ciudades de España, pues el caciquismo, y donde pues estábamos encorchetados en la doctrina, tanto de la Iglesia Católica como en la doctrina de la Falange en la escuela. Y más o menos en mi barrio donde vivíamos, que era un pueblo pequeñito, pues éramos igual 20 chicos. Era un barrio de un pueblo de 500 personas, ¿no? Entonces eso hacía que habría un bullicio durante el día, los domingos, de que había gente, de que había vida. Lo que no había era futuro, y por lo tanto empieza el éxodo de la emigración en los años 50. Nos casamos y yo me tuve que marchar solo a Bilbao. ¿A qué tiempo? Pues un mes, ¿no? De casarnos, un mes. De casarnos me tuve que marchar a Bilbao yo. Nos fuimos porque tenías que ir al campo. Este iba poco porque tenía el taller, pero tampoco ya una vez casados para todos no rendía. Si quieres tener familia, pues procurar que en el porvenir vivan mejor que tú. Y aquí no había ese porvenir, más que el campo y nada más. Un amigo que eran de aquí del pueblo, tenían un bar en Sestao y le colocaron allí en la naval. Iba el jefe de la naval a comer allí y allí le dieron el trabajo. Mi nombre es Félix Gil Salavarría. Tengo 91 años. Soy de Abasolo. Y en el año 1938 yo tenía 14 añitos. Y a los 14 años entré
en la escuela de aprendices de la Baco Milco, de aprendiz de ajustador. Allí estuve 4 años, porque si aprobabas, automáticamente todos a todo correr a la naval, a hacer la prueba de oficial de tercera. ¿Por qué? Porque la naval no tenía oficiales. La guerra había hecho estragos. Unos se habían matado, otros se habían marchado a Francia, otros a Rusia, otros sin oficiales. Y allí pasamos por todo. Trabajamos como leones. Mi nombre es Esperanza, nací en un pueblo de Zamora, se llama Moraleja de Sayago, y viví allí hasta los 18 años. A los 18 años me vine en el tren con mi padre y con más gente del pueblo, aquí a Santurce. Mi padre trabajaba en el puerto por aquel entonces, en el puerto Franco trabajaba. Iba de la mañana, si había trabajo, le daban, y si no, para casa, a pasar el día, y al día siguiente lo mismo. Mi hermano se puso a trabajar en una carpintería, en una ebanistería, y de aprendiz y de ayudante, y allí estuvo trabajando y aprendió el oficio. Luego él iba a una academia, porque él se vino con 13 años, yo tenía 18 y ya no me fui a nada, ya a trabajar y a lo que podía. Yo recuerdo el impacto que me produjo el tren. Cuando llegó a Torquemada yo nunca había visto una cosa tan enorme, no había visto más que carros, ni siquiera tractores. Y recuerdo cuando llegué a Bilbao, a la estación de Abando, entonces llamábamos Estación del Norte, recuerdo la inmensidad de la ciudad, ¿no? De no haber salido nunca del pueblo y ver a esa ciudad tan enorme, esa estación tan enorme, me impactó. Y recuerdo también un gesto que tuvo un maestro conmigo, don Rodrigo, cuando partimos en el coche de línea a la estación del tren en Torquemada, donde vi el tren por primera vez en mi vida, y me dio 5 duros. Lo recuerdo y además me emociono, porque 5 duros entonces era un salario terrible, ¿no? Me dio un beso y 5 duros. Nada, me dio un beso y me emociono. Cuando ya llegué a Bilbao y me bajé del tren, cogemos el tren este de Santurce, nos bajamos en Zorroza y andando unos 2 kilómetros tenemos que subir a donde vive mi hermano, que es un monte en el cual empieza a notar un olor a cañería que me llama la atención, ¿no? Que mal huele aquí, ¿no? Y era plena montaña. Y eran, bueno, las barriadas que se construían pues sin desahogues, sin nada, simplemente, y eso que cuando yo iba eran unas casas bastante bien hechas, pero enfrente había un barrio en el que eran pues, las clásicas chabolas que se iba construyendo la gente al venir de la emigración, ¿no? Y claro, entramos a una casa donde una señora viuda, vivíamos allí, no sé si éramos 14 personas, en una casa con 3 habitaciones, una cocina y un baño. Igual en el bar de abajo decías, oye, pues si viene por aquí alguno pidiendo posada, pues en mi casa tengo una habitación, o si viene por aquí, en mi casa tengo, y te los mandaban. Metes a 2 o 3, depende de cómo se fuera la habitación, te daban un X al mes y con aquello tirabas para adelante. Allí comían, tú le lavabas la ropa y las camas y todo. Y eran como unos más de la familia. No los tuve mucho tiempo, pero bueno, una temporadita sí tuve unos posaderos porque para empezar a pagar, tenías que pagar el préstamo, tenías que pagar los muebles, tenías que pagar, aunque mi madre me compró el dormitorio, mi suegra también me ayudó, pero ya no tenías que ayudar. Y entonces la forma de trabajar, ahora hay pensiones, pues entonces eran en las casas. Yo no me gustaba estar de vecina, porque yo había vivido con mi abuela sola
y a mí eso de vecino no me iba. Le dije, como tenga que estar de vecina mucho tiempo, me voy al pueblo otra vez muy contenta, porque yo no quiero estar de vecina. Y entonces, entre el padre de él y mis padres, nos dieron para la entrada. Y el otro busqué un prestamista, porque entonces daba el Banco de España, daba los créditos, pero cuando yo lo solicité ya se habían acabado. No había agua en Baracaldo, había muy poca agua. Y yo compré un quinto. Entonces al quinto no subía el agua más que un poco por la mañana algún día. Entonces había una fuente abajo, en la calle, y allí teníamos que bajar a coger agua. Y teníamos que hacer cola hasta de 3 horas. Al baño íbamos a las duchas a ducharnos del ayuntamiento. No había agua, duchas sí, pero agua no había. Mi casa solo tenía el inodoro y el lavabo. Sí, se te ponía la ropa muy sucia. Uf, algunas veces Era tremenda. tenías que volver a lavar. Sobre todo las sábanas, que hacía viento, se enrollaban las cuerdas, se ponían indecentes. Otra vez a volver a lavar. La carbonilla que caía de la fábrica. la ropa, pues... Uf. Cuando la quitaron, bueno, qué diferencia. Cuando viene la gente a Sestao y a Baracaldo, pues aquello era los que venían de Castilla, los que venían de Andalucía, pues era realmente impresionante. Para mí los primeros meses pues, fueron muy terroríficos en el sentido de que del silencio de mi pueblo, que entonces no había ni tractores, y a lo mejor el sonido que oías en el campo era de que alguien estaba arando y estaba cantando, pues vengo aquí, me meto en una empresa donde es de calderería, donde las piezas se fabrican a golpes, y entonces pues, el ruido era ensordecedor. Y yo aquello no lo soportaba, estar allí 8 horas, luego la soldadura, la eléctrica que te ponía los ojos tal, aunque te decían que no miraras y tal, pero bueno, eso yo lo pasé muy mal aquellos meses. Pues hombre, vienes de un ámbito rural en el que no ves más que naturaleza, pájaros y flores y respiras buenos aires, a venir aquí donde todo es polución, todos son ruidos, todos son gentíos, pues entonces es un choque importante. Lo que pasa es que te adaptas enseguida porque la gente es muy hospitalaria. Yo, si yo fui una buena persona, pues fíjate, farolada, ¿no? Pero yo trataba muy bien a la gente, muy bien. Yo trabajaba en la naval y yo era maestro. Y en la naval había una contrata que tendría, pues no sé, 200 hombres o nosotros. Y el jefe de ellos era un gallego. Y cuando venía alguno, pues me venía uno y me decía, oye, cago en día, que mira que ha venido mi primo de Burgos, joder, ¿no le podías hablar tú que te...? Sí. Venía, oye, métela a trabajar a este. Vale. Por la contrata. Y yo me tenía a unos 200. Todos me venían a pedir que le metiese al primo de mi primo, al primo del primo. A mí no me costaba nada. Les enseñé pues, a trabajar, a tomar 4 chiquitos, a cantar un poquito, al portugalete y tal, atleti. Dice que les traté tan bien que me nombraron el cónsul. Pero honorífico solo, sin sueldo. Yo estuve trabajando ahí en el puerto, en la fábrica del pescado, unos meses, porque el primer trabajo que me llevó mi tía era una casa. Y luego me salió otra casa, y estando en la otra casa, me salió para entrar en la fábrica para hacer piezas de coches, para hacer posabrazos, lo de las puertas de plástico, era de plásticos. Entonces teníamos un sitio las mujeres y otro sitio los hombres. Los hombres nos hacían las piezas, las metían en unos moldes y las mujeres las teníamos que limpiar y contar y meterlas en cajas y todo eso. Ganabas algo menos que los hombres, pero tampoco era tanta la diferencia.
te pagaban en un sobre todas las semanas. Yo lo traía a casa, se lo daba a mi madre, porque yo también, mi madre sabía que tenía falta, porque habían comprado el piso, porque habían venido del pueblo, porque no había mucha economía y entonces pues tenías que ayudar. Todo sobre una naval pertenecíamos a la Caja de Socorros. ¿Qué era la Caja de Socorros? En 2 palabras te lo digo. Venía un día, oye, el otro día se murió un compañero nuestro en el apartamento tal. Joder. Y yo pues me atrevía, fui a casa a la mujer. Y le dije que por favor, que el día tal, que vendría la junta aquí. Y allí vino la señora. Ahí está la señora que ha dicho que venga. Ah, muy bien. Que pase, pase, señora. ¿Qué hijos tiene usted? 3. Pero es que uno está estudiando y ya no va a poder pagar los estudios. ¿Eh? ¿Qué dice? Esos estudios de su hijo, desde aquí, se lo garantizo que están pagados. Y a usted ahora vamos a hacer una cosa. ¿Usted le importaría venir a trabajar? ¿Qué dice? Ellas tenían trabajo, ellas cobraban los puntos, que era lo que les interesaba, y tenían su trabajo y podían seguir con su familia adelante. Muy importante era eso, muy importante era eso. Para mí Altos Hornos fue quien me dio todo, porque Altos Hornos era la escuela en la que yo recibí mi formación primaria. Altos Hornos era la escuela en la que yo recibí la formación profesional y Altos Hornos fue la empresa que me dio cobijo, empleo y sobre todo seguridad. Nosotros teníamos sentimientos arraigados desde niños y no solamente estábamos nosotros en Altos Hornos, que estaban también nuestros padres. Yo trabajo con mi padre. Es que estábamos todas las familias allí, teníamos un arraigo con la empresa. Todo el mundo quería ir a trabajar en Altos Hornos y no se cobraba nada, se cobraba muy poco en Altos Hornos, hasta que no se liberan un poco los sindicatos y empiezan a organizarse y empiezan a reivindicar y empiezan aparte de las condiciones de trabajo con las que se trabajaba entonces, que había estadísticas de accidentes mortales y tristemente se producían. Todo eso cambió afortunadamente y Altos Hornos llegó a ser una empresa muy segura, con unos salarios muy dignos y cuando se produce la catástrofe, pues con unas condiciones de salida a los trabajadores, pues digamos que magníficas. Ya en los años 67, 68, 69, ya me dejé ver en algunas asambleas interviniendo, sin mucha idea, pero claro, el que hablaba se convertía en el líder para, cuando haya que hacer una reivindicación, que vaya Miguel Mata o que vaya fulanito, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí iniciamos, sin saberlo, las primeras comisiones obreras. Las comisiones obreras nacieron como las amapolas, ¿no? Es decir, bueno, pues aparecían por necesidad de esa libertad, por falta de confianza en el órgano que te representaba obligatoriamente, el llamado sindicato vertical, y por lo tanto se elegía a aquellas personas que considerábamos pues, que eran mejor para dar la cara, para defenderte, y claro, aquello tenía su riesgo, porque en el momento que uno se sobresalía, pues era más o menos puesto bajo los ojos de la policía, etcétera, etcétera, ¿no? El ser de eso era para reivindicar, para conseguir al empresario pues hacerle pagar más. Y nosotros queríamos y el patrón no quería, pues ahí salían las huelgas, ahí venían las huelgas, ¿no?
Pero la pega que teníamos es que no éramos como los sindicatos, por ejemplo, en Europa, ¿no? En Alemania y eso, pues que estabas de huelga 20 días y te pagaban los días, ¿no? Y las huelgas pues significaba que, pues, que aquel mes, en vez de ganar 2.000 o 3.000 pesetas, pues ganabas 1.000 pesetas y te las pagaban. Porque claro, aquello era reducir... No trabajabas, no cobrabas. Y si sabías que iba a haber una manifestación a tal hora, pues procurabas no salir de casa, porque te podías encontrar con lo que no quisieras. ¿Qué te podía encontrar? Pues que ibas por una calle sin hacer nada, pues te podía un guardia civil o un policía darte un latigazo o darte un pelotazo. Lo que más recuerdo es que la gente decía, o los mayores decían, a las puertas de Altos Hornos les han echado borona, maíz, ¿no? Aquello era un elemento de llamar gallinas a aquellos que no salían a la huelga. Nos llamaban gallinas los de la naval y nos tiraban huevos y nos insultaban y tal, pero claro, en la naval y en Navalco, cuando se cesa una actividad, vas al de un mes o al de 2 meses o al de un año y la encuentras y la inicias donde la dejaste. Altos Hornos era mucho más complejo. Altos Hornos no se puede parar, no se puede parar. Aquí como el que paraba la construcción de un barco, o la construcción de una caldera o de una locomotora, no, hay que programarlo y eso es muy complejo. Porque para un horno violentamente una huelga, ahora paro el horno, pues haces una catástrofe porque hay que dinamitar ese horno. Luego ya sí, luego ya fuimos a medida que se avanzan en los derechos sindicales, en los derechos de los trabajadores, se mejoran las situaciones, ya Altos Hornos sale a la huelga. Y sacaron muchas cosas, claro, se han sacado muchas cosas. Las horas de trabajo, que antes trabajabas todas las horas que eso, pues ahora pues hay un grupo de horas y 8 horas. Antes trabajaban 15, 20 de las que te... De trabajar ahora, trabajan entonces, pues en los de seguridad. Antes ibas a trabajar y no te dan, ahora te dan botas, te dan unas botas que se consiguió, claro, bien, unas botas de trabajo, o antes, un buzo cada mes, un mono, y antes pues eso se ha conseguido los sindicatos, y más cosas, claro, económicamente más. Al principio de los años 80, últimos de los 70, pues empezó pues, lo que hemos denominado la reconversión industrial. Y yo lo viví dramáticamente porque coincidió que ese buen empresario que yo tuve y al que admiré, ese hombre se murió. Y entonces era una empresa que había funcionado exclusivamente alrededor de él, y entonces nos dejan ahí un tanto desamparados de dirección. Claro, nos hicimos con la empresa, con el 51% de las acciones. La gente me venía con las cartillas, Miguel, que mira, que yo la tengo a cero, que no tengo más. Algo me ayuda mi suegra o mi tal, pero no tengo más. Y yo estaba en esa misma situación, pero era muy duro recibir a un compañero al que le habías dicho que pasando la empresa a poder de los trabajadores iba a ser mejor, íbamos a ir mejor, a decirte que no cobra y que además sus pequeños ahorros se le habían ido. Era durísimo para mí, yo lloraba de impotencia. Altos Hornos, Navalco, la General y la Naval eran 4 astros, pero en torno a esos había una serie de satélites que vivían precisamente de esas empresas. Talleres mecánicos, talleres de servicios. Pero cuando desaparece eso, estos trabajadores, a pesar de llevar muchos años, nadie se acuerda de ellos. Reciben un tratamiento muy diferenciado. A los trabajadores de Altos Hornos les dan la oportunidad de recolocarles. Les proporcionan las prejubilaciones a partir de los 50 años. Con unos salarios dignos que les garantizan el 100% de su jubilación, incrementándoles el salario hasta la fecha que cumplen los 75 años. Eso a los trabajadores de plantilla, y a los otros nadie se acuerda de ellos. Y estamos hablando de una pérdida en la margen izquierda del orden de 25.000 empleos. 25.000 empleos son 25.000 familias. Cuando yo evoco mis recuerdos y evoco estas cosas,
pues se nos saltan las lágrimas, porque son sentimientos que tienes y los tienes muy dentro, ¿no? Yo lloré cuando vi agonizar al Horno Alto, y como yo otros muchos. Todos dicen lo mismo, y es que a veces no puedes contener lo que fue aquello, ¿no? Aquello que nos daba todo, es que desde la propia infancia nos garantizaba todo. Altos Hornos fue algo, es como un ser querido, es como, no sé cómo decirte. Habías vivido una vida allí, habías tenido una familia allí. Eso es lo que se echaba de menos. Porque pues, tenías tus retillas con los compañeros alguna vez, pero era una familia que habías formado, una convivencia de 20 años, pues que te costaba después olvidarlo un poco, ¿no? La margen izquierda eran pueblos de trabajadores, eran pueblos alegres, eran gente cordial, gente hospitalaria, allá donde les haya. Los barrios, a pesar de la degradación, de la polución, de la contaminación, nadie se quejaba, a nadie le molestaban los ruidos, a nadie le molestaba la polución. Eran barrios de trabajadores, barrios humildes, pero barrios alegres, con gentes dignas. Las puertas estaban abiertas a todo el mundo. Entrabas allá a una casa, entrabas a otra. Había una especie de entente, de buen rollo, ¿no? Entonces se llevaba muy bien la gente. Se cantaba mucho por los bares. Era toda la alegría, todo aquello. En todos los bares oías cánticas. Así que sí que era alegre, sí. Y borracheras. Hombre, también, eso también. Agua no bebíais. Oh, qué bien lo pasamos, qué bien lo pasamos. Nuestro era tomar chiquitos y cantar. Nuestra vida era esa, tomar chiquitos y cantar.